Muy buenas noches para todos. En el día de hoy entonces vamos a hacer un trabajo complementario de productos notables, ¿de acuerdo? Vamos a partir de un ejemplo como siempre. Tomemos un binomio. Vamos a suponer que tomamos el siguiente binomio. Voy a tomar X y voy a tomar el más Y, más Y. Y voy a decir que ese X más Y voy a elevarlo al cubo, al cubo. ¿De acuerdo? Elevarlo al cubo. Entonces, observe usted que es un binomio. Binomios son aquellos que tienen dos términos y este binomio como tal está elevado al cubo. ¿Qué indica esto? Voy a hacerlo por acá. Que si yo tengo un número, por decir algo, el número 5, un número natural, y yo digo que 5 está elevado al cubo, ¿cierto? Un numerito 5. Eso es lo mismo que decir 5 multiplicado con 5 multiplicado con 5, ¿cierto? Es decir, la base que en este caso es 5, multiplicada 3 veces. El exponente a mí me dice cuántas veces debo multiplicar. Si fuera 5 a la quinta, pues sería 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Si fuera 5 a la 10, pues 5 por 5 por 5, 10 veces. ¿Sí? La base es la que se repite. ¿Cuántas veces se repite? Pues depende del exponente. Eso uno lo ve en propiedades del exponente, ¿cierto? Y si yo hago esta solución, pues entonces yo digo 5 por 5, 25, 5 por 5, 25 por 5, 125, ¿cierto? Muy bien. En ese orden de ideas, yo podría decir entonces que si yo tengo una letra cualquiera, vayamos a llamarla X, y esa letra, vamos a decir que está elevada a la 3, de hecho ese 3 dice o hace referencia al cubo, ¿sí? Ya podríamos ahorita mirar el por qué se dice al cubo. Entonces yo puedo decir que eso es simplemente X multiplicado por X multiplicado con X. La base, en este caso, es la X. Y lo voy a multiplicar 3 veces porque el exponente, pues me dice a mí que son 3 veces. Muy bien. Si yo tengo este concepto claro, que de hecho lo debemos tener porque ya hemos hecho ejercicios, eh, ¿qué indicaría este desarrollo de este ejercicio? Que yo voy a tomar este señor o este binomio y es la base. En ese caso, lo que yo voy a tomar es x x más y, esa es la base, lo voy a multiplicar con x más y, ¿cierto? Y eso también lo voy a multiplicar con x más y, con x más y. La base, en este caso, es x más y. Y el exponente me dice que eso es una multiplicación de la base por la base por la base. ¿De acuerdo? Porque es cubo. Si aquí dijera 5, entonces sería x más y por x más y por x más y por x más y por x más y. Si aquí fuera 7, la base 7 veces multiplicada. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que yo si hago este resultado, pues ya no es tan sencillo, porque no es un polinomio con un polinomio, sino es un polinomio con otros dos polinomios, ¿de acuerdo? Pero pues usted lo puede hacer, ¿sí? Usted ya conoce estas multiplicaciones. Entonces yo tendría que, digamos aquí, como hacer asociativa, ¿no? Entonces yo digo, ok, vamos a mirar, pues asociemos este resultadito, a ver cuánto me da este resultado. Y ese resultado pues lo voy a multiplicar con lo otro x más y.
Entonces, yo voy a hacer estas dos multiplicaciones. Voy a colocar X más Y, ¿cierto? Multiplico X por X, más bien, voy a hacer esa multiplicación. Después este señor con este señor, después este señor con este señor, y después este señor con este señor. Y ese resultado lo voy a colocar acá, ¿cierto? Ese resultadito lo coloco ahí. Y ese resultadito lo voy a multiplicar con X más Y, ¿cierto? Y haría exactamente lo mismo. Lo que me dé aquí, cada término lo multiplico con ese señor de allá, así uno a uno, uno a uno, uno a uno. ¿De acuerdo? Listo. Los invito a que hagan este procedimiento y me muestren entonces cuál es el resultado. Aquí al finalizar, pues me va a dar un resultado. Acá. Muy bien. 2 minutos para eso. Entonces, si yo hago acá este producto de X más Y por X más Y, multiplico cada uno de esos términos, seguramente les va a dar lo siguiente. X al cuadrado, ¿cierto? Más 2X, Y más Y al cuadrado. Obviamente, de pronto aquí ustedes les dio 4 términos, pero esos 4 términos se pudo simplificar, porque de pronto usted tuvo que haber multiplicado XY y otro XY o YX, pues son 2XY, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera multiplicación. De hecho, si usted mira, X más Y por X más Y es un binomio al cuadrado. Si recuerdan esta fórmula, ya la hemos trabajado, que fue la que expliqué hace 15 días ya. Muy bien, ahora, cuando yo ya tengo este resultado, que fue de estos dos, ese resultado lo voy a multiplicar con esto, ¿de acuerdo? Y esto entonces, ¿cómo les va a quedar el resultado? Si hacen bien el proceso, si hacemos bien el proceso, nos va a quedar simplificado y todo. X al cubo más 3 veces X al cuadrado, Y más 3 veces X, Y al cuadrado, más Y al cubo. ¿De acuerdo? Revisen sus procedimientos, por favor. Siempre deben simplificar las expresiones semejantes y van a comparar que este trinomio multiplicado con este binomio, el resultado es este. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación de nuestros productos notables y con ello pues vamos complementando las explicaciones anteriores, ¿de acuerdo? Yo quiero partir acá de un ejemplo, vamos a ver acá, no sé si me lo permite. Sí, yo voy a suponer, vamos a suponer que tenemos un cuadradito, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos un cuadrado. Y vamos a suponer, ¿sí? Que este cuadrado tiene una medida. El cuadrado es una figura geométrica que todos sus lados son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Aquí no sé si me quedo igual o no. Pero vamos a suponer que son iguales y vamos a suponer que esa medida, pues yo no la tengo. Entonces yo puedo decir que esta medida es un dato desconocido. No sé cuánto mide de acá a acá, ¿cierto? No sé. Pero por matemática básica, geometría plana, ¿sí? Que uno ve por allá en bachillerato, algunos hasta en primaria. Yo con esta figura geométrica
yo podría encontrar unos valores, ¿cierto? Yo podría encontrar el perímetro, ¿cierto? El perímetro de ese cuadradito, ¿no? Podría encontrar aquí el perímetro de un cuadradito. ¿Qué es el perímetro? Piense usted que es un lote, un terreno cuadriculado, ¿sí? Y que usted quiere cercar su lote. Entonces, yo, ¿cómo haría para saber, bueno, y cuántos metros de cerca necesito? Entonces, simplemente, cuando uno vaya a un perímetro de una figura, es mirar esta medida, ¿cierto? Sumar acá, sumar aquí y sumar acá. Entonces, un perímetro siempre es la suma de todos sus lados, ¿de acuerdo? En este caso, si aquí mide X y es cuadrado y los cuadrados tienen la misma medida en sus cuatro lados, pues aquí va a medir X también, ¿cierto? Y aquí va a medir X y aquí va a medir X. Entonces yo voy a decir que voy a sumar X más X, ¿cierto? Más X más X, ¿sí? Si de pronto después llegó alguien y dijo, no, ya sé que X vale 50, porque no sé, lo midieron, lo encontraron, alguien supo, entonces pues va a decir, ah, pues 50 más 50 más 50 más 50, ¿sí? 200. Y puede que ahí exista incluso una unidad de medida. Dicen son 50 metros. Ah, entonces 50 metros más 50 metros más 50 metros más 50 metros, pues me da 200 metros, ¿de acuerdo? Centímetros. Bueno, eso no tiene ninguna alguna relevancia la unidad de medida, kilómetros. Bueno, ahora vamos a suponer que ya usted no quiere saber cuánto mide el perímetro, sino que de pronto esto no es un lote, sino que es una habitación y que casualmente esa habitación pues es cuadrada, ¿sí? Y que mide X, una medida que tampoco conozco. Y entonces yo puedo establecer otra unidad de medida, geometría básica, que se llama el área, ¿cierto? Y el área ya no es sumar sus lados, sino es multiplicar, ¿cierto? Un lado por el otro, ¿cierto? Es decir, el largo por el ancho o la base por la altura. Eso no importa. Un lado por el otro. Si usted mira cuando usted va a contratar a alguien, un maestro, entonces le dice, yo necesito valocinar esta pieza, y el maestro le dice, no, eso es tanto por tanto, lado por lado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, me quedaría X por X. Es decir, que si yo hago esta multiplicación que usted ya la sabe hacer matemáticamente, X por X es X a la 2. Y por eso es que uno le dice que es X al cuadrado. ¿Por qué? Porque salió efectivamente de una figura como un cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a suponer, voy a borrar acá, si el compañero que hizo esas lineecitas me ayuda a que no las coloquemos, nos queda mucho más limpio nuestro video. Recuerden que estoy grabando. Voy a suponer que ya no es X. Voy a suponer que vale X más 5. ¿Sí? No sé, o sea, vamos a suponer que era una medida desconocida y eran 5 metros que sí sabía. O sea, yo decía, ah, son 5 metros que sé, pero de aquí para allá no sé cuánto mide de aquí para allá. ¿De acuerdo? Y entonces, si es cuadrado, entonces, pues si este ladito mide X más 5, pues por el otro lado también debe medir X más 5, ¿cierto? Porque es cuadrado, mide X más 5. Y este otro lado, pues mide X más 5. Y este otro lado mide X más 5, porque el cuadrado sigue diciendo que todos sus lados tienen exactamente la misma medida. Y si me dijeran encuentra el perímetro, entonces yo tendría que sumar X más 5 más X más 5 más X más 5 más X más 5, y usted con unas propiedades que ya conoce, pues encuentra una ecuación o una fórmula de sacarla más fácil. Que si después dicen, ah, mire que X vale 20, ah, listo, entonces ya responde muy rápido allá cuánto es el perímetro. Pero yo puedo decir, entonces, bueno, y el área, ah, ok, entonces quiero encontrar ahora el área de este cuadradito, ¿sí? Y el área, entonces, ¿qué es? La base por la base, ¿cierto?
Entonces yo digo que es x más 5, que es un ladito, multiplicado, multiplicado con x más 5, que es el otro ladito. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, resulta que si yo me pongo a hacer estas multiplicaciones de esto con esto, de este con este con este con este, pues se vuelven unos procesos muy largos, ¿cierto? Muy tediosos, ¿sí? Porque pues aunque son repetitivos y que de pronto a algunos se nos facilita, pues no son tan fáciles. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen unos señores que se llaman productos notables. Entonces yo digo, ok, por ejemplo acá, yo digo, esta área el área de este cuadradito, ¿cierto? Si yo veo, es una base igual repetida dos veces. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que x más 5 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Perfecto? Y yo digo, yo ya sé, porque hemos hecho ejercicios como el que hicimos en la semana anterior, que yo cuando tengo un binomio, aquí está sumando al cuadrado, entonces yo voy y miro que hay un producto notable, ¿cierto? Que me ayuda a mí a solucionar esto mucho más rápido. Entonces dice que cuando un binomio está elevado al cuadrado, esto es igual al primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Ese es un binomio al cuadrado y aquí aparezca la suma. Y cuando aparezca la resta, ¿cierto? Si fuera, no sé, en vez de hubiese dicho más, hubiera dicho menos, pues utilizo otro que dice que es x al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, digamos que estos productos notables se convierten como en unas formulitas. Aquí si quieres coloque ahí productos notables porque usted va teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces yo digo, pues tengo x más 5 al cuadrado. Pues yo ya no tengo que hacer todo este proceso aquí tan largote, sino que yo voy a utilizar esta formulita. Entonces esta no, perdóneme, la de arriba, que es una suma, ¿no? Porque es una suma, está sumando. Entonces yo voy a coger esta fórmula porque es la que necesito. Y entonces yo digo, entonces este binomio que está al cuadrado, ¿a qué es igual? Voy mirando aquí la fórmula y ya hemos hecho ejercicios. Entonces me quedaría el primer término, acuérdense que uno coloca aquí, al primero le coloca X, al segundo le coloca Y, como para identificar cuál es X, cuál es Y, o cuál es el primero, cuál es el segundo. Entonces yo aquí digo, esto me queda el primer término al cuadrado, más dos veces, que es una constante, ¿sí? Dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término, que en este caso es un 5, elevado al cuadrado. Y lo resuelvo, estoy hablando del área de este cuadradito, ¿no? Entonces lo resolvería como el primero al cuadrado, más, si hago esta multiplicación de estos tres señores, 2 por 5 me da 10, la X no la olvido, más, si hago este producto, 5 al cuadrado, sería 5 por 5, me da 25. ¿De acuerdo? Y entonces el área de ese cuadradito, pues sería representado con esta fórmula. Y si de pronto algún día dicen, ¿sabe qué? Encontramos que X valga 2, que X vale 2. Pues yo entonces ya no tengo que ir acá, sino vengo acá y pues reemplazaría donde la X, pues por un valor, si lo encontraron, dijeran que vale 2, pues aquí pone 2 al cuadrado más 10 por 2 más 25. Doy un ejemplo si llegan a encontrar el valor de esa variable o ese término desconocido. ¿Hasta aquí estamos bien?
Entonces, ¿sí? Entonces Sí, resulta que los productos notables sí. realmente tienen bastante aplicación. Los productos notables, ¿qué son? Son unas multiplicaciones abreviadas. Yo no tengo que hacer esos procesos tan extensos. Veamos lo siguiente, veamos el siguiente caso. Voy a borrar acá esta parte. Voy a borrar este ladito. Espero que hayan tomado ahí la imagen, el ejemplo de este caso. Bueno, muy bien. Voy a suponer ahora que yo tengo la siguiente figura. Vamos a ver si me permite acá hacer esto. Voy a suponer que tengo la siguiente figura. Vamos a suponer que tengo lo siguiente. Bueno, discúlpeme ahí mi improvisación. Listo. En este caso, ¿qué es lo que estoy tratando de representar acá? Un cubo, ¿cierto? Es un cubo. Si ustedes piensan en ese cubo Rubik, en ese jueguito pequeñito que es muy famoso, eh, eh, el cubo tiene una característica importante, que ya no tiene dos dimensiones como era el cuadradito, sino que aquí yo estoy hablando de tres dimensiones, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que, pues de aquí para acá hay una medida, ¿sí? Pero si hacia acá tiene un valor que no conozco, yo voy a decir que esto es una variable X, ¿de acuerdo? Y ese X, ¿sí? Si usted lo mira, puede tener hacia arriba, ¿cierto? Otra medida, pero si es cubo, es decir, que hacia arriba tiene exactamente la misma medida, ¿cierto? Así tiene X, hacia arriba tiene X, pero hacia allá también tiene X. O sea, por donde usted lo mire, ¿sí? Por lado, por ancho y por alto, pues tiene X. Piense usted en ese momento en su habitación, donde se encuentra, ¿sí? Usted tiene una medida para un lado, largo, una medida para el otro lado, ancho, y una medida de altura. De cierta manera, piense usted que está metido en un cubo, ¿sí? Los que han jugado de pronto esas cositas que son de tres dimensiones, usted juega con eso precisamente. Ahora, cuando yo digo quiero encontrar acá, ¿sí? Yo ya no digo voy a encontrar ni el perímetro ni el área. Yo quiero encontrar acá algo que uno llama un volumen, ¿cierto? Volumen de un cubo, ¿no? De ese cubito, bueno, de ese cubito ahí como chiquito. Perdóneme aquí. Bueno, voy a suponer que hice el mismo cubito. Yo quiero encontrar el volumen. Piense usted que esto es un tanque que tiene cubo, entonces, y que yo comienzo a llenarlo ahí, pues entonces ya no hablo ni de área ni de perímetro, sino hablo de un volumen, ¿de acuerdo? Y entonces, si ya no es dos dimensiones, sino son tres, pues el volumen, entonces, ¿cómo lo tendría que sacar para encontrarlo? Pues entonces yo digo, voy a multiplicar X, ¿cierto? Por X y por X, ¿cierto? Eso sería este lado por el alto por el de allá. De hecho, no sé si a alguno le pasa como que me cambia el sentido del cubo, como que lo veo a veces por un lado, lo veo a veces para el otro. Bueno, y entonces si yo hago esto y hago esta multiplicación X por X, pues esto me da X a la 3, ¿cierto? Dice uno, porque la base repetida 3 veces. Pero uno no le dice a la 3, sino le dice X al cubo. Miren que este concepto viene de acá. Entonces uno dice X al cubo es porque realmente como que lo matemático fue tomar un cubo. ¿De acuerdo? Entonces uno no le dice cubo porque alguien se le inventó, no, porque realmente lo tomaron a partir de esta figura geométrica. ¿De acuerdo? Entonces yo, pues claro, aquí ya me daría el volumen X al cubo. Si alguien de pronto dice, no, mire que encontramos que X vale 10. Ah, listo. Entonces yo digo, 10 por 10, ¿cierto? Por 10. Y ya me da una unidad de medida
y esa unidad de medida, entonces yo le digo centímetros, por ejemplo, si fueran centímetros, centímetros al cubo también, porque cuando yo multiplico la unidad de medida también la tengo que decir que es al cubo. Muy bien, pero pues vamos a suponer que ese no es un X. Vamos a suponer que ese no es un X, sino voy a suponer que tiene otro valor. Voy a suponer que vale X más 2. Voy a poner aquí que por alguna razón, ¿sí? Este ladito mide X más 2. Entonces, si este lado mide X más 2, ¿sí? El alto, el ancho mide X más 2 y lo alto mide X más 2. Todos sus lados miden lo mismo, ¿cierto? Y entonces si me dicen encuentre el volumen de ese cubo, entonces ya no va a ser X por X por X, sino va a ser que X más 2, ¿cierto? Que digamos que es el largo, multiplicado con X más 2, ¿cierto? Que digamos que es el otro lado, el ancho, multiplicado con X más 2, ¿cierto? O sea, lado por lado por lado. Y yo podría encontrar estas respuestas, ¿cierto? Porque yo puedo decir que asocio, hago este con este con este con este, simplifico y después ese resultado lo multiplico con el otro, y simplifico. Pero si ustedes se dieron cuenta en el ejercicio anterior, pues esos procesos se vuelven largos, difíciles. Algunos me escribieron ahorita, profe, quedamos perdidos, entonces se complica un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, pues van a ver que con el resultado incluso del ejercicio anterior, se dieron cuenta que aparece otro producto notable que nos va a ayudar. Entonces, tomémoslo acá, que cuando yo tengo un binomio, ¿sí? Y está elevado al cubo, como el que hicimos el pasado, el ejercicio pasado, ¿qué nos da de respuesta? Nos está dando de respuesta x al cubo, ¿cierto? Más 3 veces x al cuadrado, y más 3 veces x, y al cuadrado, más y al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense del ejercicio anterior que yo hice x más y multipliqué x más y por x más y después, ¿sí? Hicimos esa multiplicación y acuérdense de la respuesta. La respuesta que nos dio fue esta. Y esa respuesta que nos dio en el ejercicio anterior realmente se convierte en un producto notable. Entonces, esta digamos que es nuestra formulita. Entonces ya no vamos a hacer todas esas multiplicaciones así tan largas, sino que yo voy a decir que en este caso, yo voy a dejar este volumen acá, yo voy a decir x más 2 por x más 2 por x más 2, eso es lo mismo que decir x más 2 elevado a ¿qué? Al cubo, ¿cierto? Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mirar el producto notable, ¿sí? Que es este, un binomio al cubo. Entonces, yo vengo y ubico de los productos notables, ¿cuál me sirve? No, este está al cuadrado, este está al cuadrado, este está al cubo, este me sirve. Entonces voy a trabajar con este, que es el tercero. Y entonces siempre hay dos términos, X y Y. Entonces, en este caso, este señor lo voy a llamar X y este señor lo voy a llamar Y. Digamos que eso es como para que uno se vaya ubicando. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué nos da? Pues, ojo. Usted va mirando aquí el producto, ya sabe cuál es X es X y Y es 2, ¿cierto? En este ejercicio. Se ubica el primero, lo llama X y el segundo lo llama Y, no hay pierde. Y va mirando aquí el producto notable, va mirando el producto notable y va a solucionar. Entonces el producto notable dice, igual, listo, coja X, o sea, coja el primer término elevado al cubo. Ah, ¿cuál es el primer término? X. Entonces, cojo X y dice acá, elévelo al cubo. Ah, bueno, lo elevo al cubo. Lo elevo al cubo. Listo. Entonces ya hice este. Más. Ah, yo acá escribo más. Bueno, listo. Dice,
3 veces, entonces eso es una constante, escribo acá 3. El primer término al cuadrado, el primer término, o sea, X. Pero ese primer término de ir al cuadrado, entonces lo pongo al cuadrado. Por el segundo, pero el segundo es 2, entonces lo pongo acá. Listo. Más, entonces este ya lo hice. Ok, ya lo hice. Más 3 veces, muy bien, 3 veces el primer término, que es X, por el segundo término al cuadrado. El segundo término es 2, 2, pero ese 2 lo tengo que elevar al cuadrado. Ok, listo. Ya está esto. Más el segundo término al cubo. El segundo término es 2, pero ese 2 lo elevo al cubo. Entonces yo voy siguiendo como la formulita, voy mirando aquí cuál es X, cuál es Y voy haciendo el proceso. Listo. Ya hasta acá, usted ya utilizó el producto notable. ¿Qué es lo que nos queda de ahí para abajo? Pues simplemente hacer operaciones que podamos hacer para que nos quede más simplificadito el ejercicio. X al cubo, no puedo hacer nada, me queda X al cubo, ¿cierto? Más 3 por X al cuadrado por 2. Estos dos señores los puedo multiplicar. 3 por 2 me da 6 y no se le olvide el X al cuadrado. Muy bien. Más 3 por X por 2 al cuadrado. Ojo acá, este 2 está al cuadrado. Entonces yo tengo que elevar este 2 aquí al cuadrado. Mejor dicho, lo voy a hacer acá. 3 por X y este señor 2 lo elevo al cuadrado, entonces es 4 realmente, ¿cierto? Más, ¿sí? Y en otro proceso pues hacemos estos dos. Más 2 al cubo. 2 al cubo, ¿qué es? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8. Listo. Y pues me faltó hacer esta multiplicacióncita. Entonces la pongo aquí abajito, no importa. Ser muy ordenados con esto nos ayuda a que estos ejercicios los haga uno muy rápido. 6x al cuadrado. Y aquí, ¿qué me faltó hacer? Pues estas dos multiplicaciones. 4 por 3, 12. 12x. Si alguien de pronto pues lo quiso hacer acá de una vez, 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12, pues no hay problema. Y si no, pues hágalo así paso por paso. Y aquí más 8. Y listo. Entonces, claro, aquí se ve como algo, uy, profe, es igual de demorado. No, cuando usted ya hace ejercicio se va a dar cuenta que estas formulitas que se llaman productos notables, pues le va a ayudar a resolverlas muy rápido. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de un más es un menos? Entonces resulta que sale otro producto acá que dice que cuando es un binomio, pero entre los dos existe una resta y está elevado al cubo, entonces realmente también es muy sencillo. Se parecen al anterior porque me da x al cubo, el primero al cubo, y aquí es menos 3x al cuadrado, 3x al cuadrado por y, más 3xy al cuadrado y menos y al cubo. Observen que con respecto al producto notable anterior es lo mismo. Lo único que cambia son los signos, ¿sí? Y los signos es muy fácil de aprender. El primero es más, después menos. Más, menos. Es lo único que cambia. Más, menos, más, menos. Eso es así de sencillo. El primero es más, el segundo es menos, el tercero es más y el último es menos. Entonces, si le sale un menos acá, y usted va a coger aquí el producto con menos, pues lo único que va a tener en cuenta es los signos. Entonces aquí va a quedar siempre el primero más, el segundo menos, el otro más y el otro menos. Aquí más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Es lo único que cambia, los signos. Y el resto del proceso pues lo va a manejar con productos notables.